Hola Christ Fellowship, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que este mensaje que vas a escuchar sea de bendición para tu vida. Y si lo es, queremos que tú consideres hacer dos cosas. Primeramente, comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Y por segundo, si este ministerio es una bendición a tu vida, queremos que tú consideres dar a este ministerio. Es muy fácil, puedes ir a cfmiami.es/dar y dar tu ofrenda de esa manera. Pero en este momento, saca tu Biblia, algo para escribir, y espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Hoy alabamos al Señor poderoso y majestuoso que siempre está a nuestro favor, que siempre está buscando maneras para bendecir nuestras vidas y redimir las circunstancias difíciles en nuestra existencia. Bienvenidos a Christ Fellowship, les habla el pastor José Alonso y tengo el privilegio de hacer parte del equipo de enseñanza y predicación aquí en Christ Fellowship. Y hoy es la tercera parte de la serie que hemos venido estudiando titulada Luchando con Dios, la vida de Jacob. Y hoy me voy a enfocar en luchando con la voluntad de Dios. Así que si tú has tenido dificultades para entender la voluntad de Dios en tu vida, este es el mensaje que Dios tiene para tu vida. Así que para esto quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Génesis capítulo 27 y vamos a leer a partir del versículo 15 y dice la palabra del Señor. Génesis 27:15. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío. Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre: soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa, para que me bendigas. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en todas nuestras sedes aquí en Miami. Muy bien, hoy quiero iniciar contándoles que una de las comidas que más me gustan a mí son las hamburguesas. Así que si me quieren invitar a comer algo, nunca van a fallar con una buena hamburguesita. Ahora, las hamburguesas tienen diferentes niveles. Tenemos las hamburguesas gourmet que venden en restaurantes sofisticados, hamburguesas que valen bastante, aún más que un plato de carne corriente. Pero también están las hamburguesas de las cadenas de comidas rápidas. Y encontramos diferentes en diferentes lugares de Latinoamérica, en diferentes países. Está Wendy's, está McDonald's, está Burger King. Pero de todas estas cadenas de comidas rápidas, las que más me gustan en esa categoría son las hamburguesas de Burger King. Resulta que estas hamburguesas o esta cadena tuvieron su primer tienda en 1954. Allí fue cuando inauguraron Burger King. Y desde esa época, como se podrán imaginar, Burger King ha diseñado diferentes campañas publicitarias. Pero hicieron una campaña en 1974 que tuvo mucho éxito. Luego intentaron otras campañas por 30 años, hasta que en el año 2004 decidieron regresar a la campaña de 1974 por el éxito tan grande que tuvo esa campaña. De hecho, ha sido tan exitosa la campaña que por casi 20 años, desde el 2004 hasta el día de hoy, todavía Burger King tiene la misma campaña que se conoce como hazlo a tu manera. Y básicamente esta campaña te invita a que tú escojas tu Whopper, tu hamburguesa, a tu manera. La puedes combinar, le puedes quitar el tomate, los pepinillos, la cebolla, le puedes poner queso, le puedes poner 2 pedazos de carne, etcétera, 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 etcétera. Ahora, también la campaña incluye que tú puedes elegir tu helado a tu manera. Tú también puedes ponerle algunas cositas a ese helado y hacerlo a tu manera. Lo puedes personalizar.
ellos también dicen que tú puedes combinar los diferentes elementos del menú a tu manera, así que tú puedes combinar con papitas, con anillos de cebolla, con una gaseosa, una soda, o con agua o con jugo, puedes combinar. Y finalmente ellos te dicen que en cualquier momento del año tú puedes celebrar a tu manera, puedes celebrar la Navidad, puedes celebrar cualquier época del año, así que hazlo a tu manera. Es la campaña más exitosa que Burger King ha diseñado a lo largo de su historia. De hecho, el director de la agencia de publicidad que está a cargo de la cuenta de Burger King dice que esta campaña ha tenido tanto éxito porque apela al individualismo, apela a ese deseo de personalización, apela a ese anhelo natural que todos tenemos de expresar nuestra individualidad, nuestra personalidad única y propia. De hecho, si ustedes notan, la mayoría de programas de televisión hoy día que más se ven tienen que ver con personalización. A mí me encantan los programas de personalización de autos. A mi esposa le encantan los programas de personalización de casas. Hay programas de personalización de hasta tu cuerpo, tu cara, con cirugías. Hay hasta programas que hablan de personalizar aún a la pareja con que te quisieras casar. Así que esta campaña de hazlo a tu manera ha sido todo un éxito porque apela precisamente a ese deseo natural que tenemos nosotros de hacer las cosas a nuestra manera. Ahora, permítanme traer esta historia a la enseñanza de hoy, porque esto es una ilustración de nuestra realidad espiritual. No solamente queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nivel físico, sino también a nivel espiritual, a nivel familiar, a nivel relacional. En todas las áreas queremos hacer lo que nos gusta, queremos hacer las cosas como queremos. Y en cada paso del camino en nuestra vida tenemos esa tendencia muy marcada que nos empuja a hacer las cosas a nuestra manera, y en eso obviamos, ignoramos la voluntad de Dios por estar queriendo hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Por eso quiero compartir con ustedes la idea principal del mensaje de hoy, la cual es: solo hay una forma de vivir la vida, una forma, a mi manera o a la manera de Dios. Solo hay una forma. Muy bien, quiero invitarlos a tomar notas, porque la historia de hoy de Génesis 27 nos va a mostrar esa lucha que todos tenemos en hacer la voluntad de Dios o hacer las cosas a mi manera. Así que si quieres tomar notas, te invitamos a que descargues la aplicación de CF Miami para Android o para iPhone. Así que hoy vamos a profundizar en la historia de esta familia liderada por Isaac, quien tenía una esposa llamada Rebeca, y que ellos tuvieron un par de mellizos llamados Jacob y Esaú. Así que quiero resaltar 3 puntos aquí de este capítulo 27 que surgen del texto para que nos sirvan como verdades fundamentales que nos ayuden a vivir a la luz de la voluntad de Dios. Y el primer punto es hacer las cosas a mi manera. Número 1, siempre. ¿Cuándo? Siempre viola la voluntad, digan conmigo, moral. Moral, así es, de Dios. Hacer las cosas a mi manera siempre viola la voluntad moral de Dios. Ahora, ¿qué es la voluntad moral de Dios? Bueno, la voluntad moral de Dios es lo que Dios en su perfección y santidad ilimitada ha decidido revelar en su palabra acerca de su carácter, acerca de su naturaleza, acerca de sus requerimientos, acerca de sus expectativas para todos nosotros los seres humanos que vivimos bajo su autoridad soberana. O sea, la voluntad moral es lo que Dios ha revelado para nosotros de quién es Él y lo que Él espera de nosotros. Básicamente es eso. Y esto que llamamos la voluntad moral de Dios es lo que está explícitamente indicado en la palabra de Dios acerca de lo que debemos hacer y no debemos hacer a la luz del carácter de Dios. Muy bien.
Resulta que estamos en el capítulo 27, pero en el capítulo 25, tenemos algo interesante que se nos dice en el versículo 23. Le dice el Señor a Rebeca, cuando Rebeca estaba embarazada de los mellizos, dice acá: y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. O sea, Dios le dice a Rebeca: tú vas a tener 2 hijos, y el mayor, el primogénito, va a terminar sirviendo al menor. Qué cosa tan particular, porque por lo general las cosas suceden de la otra manera, en que el menor sirve al mayor, pero en este caso iba a ser al revés. Dios le anunció, Dios le reveló su voluntad de una manera directa a Rebeca. Sin embargo, a pesar de que Rebeca ya sabía lo que Dios le había prometido, de que el hijo menor sería el líder y que el hijo mayor le serviría, ella insistió en hacer las cosas conforme a su voluntad, y haciendo esto violó la voluntad moral de Dios. Veamos entonces la historia a partir del versículo 1 del capítulo 27. Y aconteció que, siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ok, ¿cuántos años tenía Isaac aquí? Bueno, resulta que Génesis 25, en el versículo 17, nos dice que Ismael, quien era el hermano de Isaac, murió a los 137 años. Ahora, en este momento de la historia, en Génesis 27, Isaac tiene 137 años. O sea, él llega a la edad en la que se murió su hermano Ismael. Ya no ve, se siente cansado. Entonces Isaac pensó a los 137 años: uy, yo ya me voy a morir. Es el momento en que yo bendiga a mi primogénito y le dé otra bendición a mi hijo menor. Entonces, esto es importante entenderlo. Ahora, generalmente nos hemos imaginado esta escena como un patriarca, como lo era Isaac, pero Jacob y Esaú nos los imaginamos en su adolescencia o aún como jóvenes adultos. Pero escuchen esto: Esaú y Jacob en esta escena tenían 77 años de edad. ¿Escucharon bien? 77 años de edad tenían Esaú y Jacob en este momento. La Biblia nos dice que cuando ellos nacieron, Isaac tenía 60 años. Por lo tanto, 77 años después, Isaac tiene 137 años. Muy bien, entonces ya entendiendo por qué Isaac hizo lo que hizo, porque ya tenía la edad de la que se murió su hermano Ismael. Entonces ahora dice el versículo 3: le dice Isaac a Esaú, su hijo mayor: ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza. Recordemos que Esaú era el favorito de su padre Isaac, porque a Isaac le encantaba lo que Esaú cazaba, porque era un cazador, un hombre recio. Entonces le encantaba. Entonces le dijo: mira, prepárame mi última cena. Dice el versículo 4: prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Entonces Isaac dijo: yo ya estoy listo para colgar la toalla, voy a colgar los guayos, yo ya me voy a morir, así que por favor hazme una última de comida deliciosa de esos animales que tú cazas para que yo entonces te pueda bendecir. Dice el versículo 5: Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú se fue al campo a cazar una pieza
o sea, un animal, para traer a casa, Rebeca dijo a su favorito hijo, que era Jacob: mira, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole: tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Versículo 8: ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de tu muerte. Wow. Rebeca escucha la conversación entre Isaac y su hijo mayor Esaú. Se le ocurre un plan, se le ocurre hacer un complot. A pesar de que Dios le había prometido a ella que finalmente su hijo menor sería el que lideraría y el hijo mayor serviría al mayor, el hijo mayor servía al menor. Ella planea una conspiración. Ella decide ayudarle a Dios. Ella decide hacer las cosas conforme su voluntad. Ella decide hacer las cosas a su manera. Ella decide hacer una conspiración que incluía suplantación, donde Jacob suplantaría a Esaú, donde incluiría traición, donde incluiría engaño, donde incluiría mentiras, donde incluiría aprovecharse de la condición de salud de su esposo para engañarlo. Y aunque también Esaú ya le había cedido la primogenitura a Jacob por ese plato de lentejas, como lo vimos la semana pasada, si no has visto el mensaje anterior, te invitamos a que lo busques allí en cfmiami.es. Allí vas a encontrar el mensaje de la semana pasada para que conectes con esta historia. Ahora, aunque Esaú ya le había cedido su primogenitura a Jacob, aún así necesitaba la bendición de su padre para hacerlo oficial. Ahora, recordemos la campaña publicitaria de Burger King, ¿no? Resulta que aún tienen una, o en algún momento sacaron una que se llamaba Moldea a tu manera. Y resulta que aquí, entonces, el regalito iba a ser una plastilina para que también los niños pudieran moldear a su manera. Y esto obviamente nos encanta. Hazlo como tú quieras, hazlo conforme a tu voluntad. Y eso es lo que estaba haciendo Rebeca con Jacob. Estaban moldeando la situación a su manera. Estaban haciendo las cosas como ellos querían. Estaban pasando por encima de la voluntad moral de Dios. Ellos sabían que la conspiración, que la mentira, que la traición, que el engaño no reflejaban la voluntad ni el carácter moral de Dios de ninguna manera. Así que ellos, al hacer las cosas a su voluntad, estaban violando la voluntad moral de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, lo que representa esa voluntad perfecta de Dios en cuanto a su voluntad moral. Miremos lo que dice el versículo 11. ¿Qué pasó entonces? El plan estaba dado. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca: Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Entonces le dice a Jacob: madre, tenemos un problema. Tenemos un grave problema porque yo no tengo pelitos en las manos como mi hermano. Yo soy lampiño, yo no tengo pelos. Quizás mi padre me toque y entonces seré para él como un engañador. Dice Jacob: entonces voy a parecer un engañador. El hombre no va a parecer un engañador. El hombre es un engañador y está preocupado de que vayan a pensar, de que su padre vaya a pensar que él es un engañador, y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. O sea, Jacob está más preocupado de que lo descubren. Jacob está más preocupado de las consecuencias y no está preocupado por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Iglesia, esto es exactamente como funciona también nuestros corazones. Nosotros nos preocupamos más de que nos sorprendan, de que nos descubran. Nos preocupamos más de que las cosas nos salgan mal. Nos preocupamos más de eso que preocuparnos por hacer la voluntad de Dios. Nos preocupa más esas cosas de consecuencias que en realidad
honrar y reflejar la voluntad moral de Dios y hacer lo correcto. Así que Jacob no va a parecer un engañador, porque él es un engañador. Versículo 13, dice Rebeca: pero su madre le respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme, ve y tráemelos. Miren, Rebeca estaba tan obsesionada de hacer las cosas a su manera. Ella estaba tan obsesionada de que la bendición de Isaac fuera para su hijo favorito Jacob, que respondió al argumento de Jacob: bueno, ¿y qué tal que mi papá me descubra y me maldiga en lugar de eso? Que ella dice: no te preocupes, yo recibiré la maldición. Estoy dispuesta a pagar el precio, estoy dispuesta a pagar la consecuencia, pero vamos con toda, vamos con mi plan, vamos a hacer mi voluntad. Ahora, básicamente le dice, cuando ella le dice allí: ve y tráemelo, obedéceme, es como: obedécemelo, mi bebé lindo, obedéceme, mi nenecito. Ahora recordemos que Jacob tiene 77 años. Cuidado mamás, porque bueno, ya se acerca el Día de la Madre. El Día de la Madre, no les voy a dar este mensaje, pero hoy sí. Cuidado mamás de que no estén tratando a sus hijos ya mayores como si fueran bebés. Y esta era Rebeca, ¿no? Bien, versículo 14. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Como un buen bebé, como un buen nene lindo, este Jacob pechocho se fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Versículo 15. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ya tenía en la casa, y vistió a su hijo menor, a Jacob. O sea, la mamita vistió a bebé Jacob. Esto es un chiste. Le puso la ropa de Esaú a su hijo Jacob. Versículo 16. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello. En ese tiempo, como en muchas culturas hasta el día de hoy, se acostumbra a tener pieles de los animales. Esas sirven como protección en medio de los fuertes inviernos, en la noche. Entonces le puso pieles en los brazos, aquí en las manos, a Jacob, para simular la textura de los vellos de Esaú. Y dice el versículo 17: y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Ok, entonces en este punto el malévolo plan, la conspiración creativa de Rebeca está lista, está en marcha. Todo está perfectamente planeado. Todas las bases están cubiertas. La textura, que parezca Esaú en el cuello, aquí en las manos, al tacto de Isaac, que no puede ver. El olor, obviamente la ropa de un hombre que sale, de un hombre que caza, entonces va a oler a campo, va a oler a casa, va a oler a sudor, va a oler a lo que olía Esaú. También la comida, porque eso fue lo que Isaac le pidió a Esaú. Entonces, al venir Jacob con ese plato de comida, Isaac va a pensar que era su hijo mayor, Esaú. Así que todo está listo. El engaño está perfectamente planeado. Desafortunadamente, este plan no refleja el carácter de Dios. Este plan no refleja la voluntad moral de Dios. De hecho, la viola por completo, porque Dios no es un Dios de engaño, Dios no es un Dios de mentira, Dios no es un Dios de traición, Dios no es un Dios de conspiración. Pero cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera, eso siempre va a implicar que violaremos la voluntad moral de Dios. Miremos el versículo 18. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo: Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, respondió Isaac. Jacob contestó a su padre: soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo:
¿cómo es que la has encontrado tan pronto, hijo mío? O sea, ¿cómo es que encontraste la casa? ¿Cómo es que mataste el animal tan rápido, hijo mío? ¿Cómo es que sucedió eso tan rápido? Y dice aquí Jacob: porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera. Respondió Jacob. Wow, no solamente Jacob suplanta, miente, engaña. Ahora también recordemos, esto no era caza, esto no era un animal de caza, eran cabritos lo que le habían servido. Entonces le sirvieron a Isaac cabritos, no era nada de caza. Mienten, suplantan, y más encima Jacob blasfema. Más encima Jacob usa el nombre del Señor en vano. Más encima coge el nombre de Dios para hacer las cosas conforme a su voluntad. El Señor hizo que así me sucediera. Eso es lo que nosotros hacemos muchas veces. El Señor me mostró, el Señor me dijo, el Señor me habló. ¿Cuál Señor? Eres tú que te estás inventando ahí. Estás metiendo a Dios en el asunto para justificar que estás haciendo las cosas conforme a tu propia voluntad. Dios no te dijo nada, Dios no te habló, Dios ya no habla audiblemente. Y si tú crees que Dios te está hablando audiblemente, corre para el manicomio, porque hay algo mal contigo. Dios habla hoy día a través de su palabra. Por eso es que empiezan las sectas. Por eso es que ustedes nunca me han escuchado decir: Dios me dijo. Dios no me dice nada que no esté en su palabra. Dios no me va a decir al oído nada. Entonces no hagas tú lo mismo. No hagas lo mismo que Jacob. Ahora, podemos decir con 100% de certeza y de seguridad de que Dios nos ha dicho algo que no está en su palabra. Dime tú cómo lo puedes verificar. Dime tú cómo puedes realmente creer que alguien dice: Dios me dijo, y no está aquí escrito. Pues ¿sabes qué? No lo puedes verificar, ni tú mismo puedes verificar y estar 100% seguro de que cuando tú dices Dios te dijo, Dios de verdad te dijo. Muchas veces usamos el nombre de Dios para justificar nuestros propios planes. Violamos su voluntad moral, su palabra, y nos justificamos diciendo que Dios nos dijo. ¿Cómo Dios nos va a decir algo que contradice su voluntad moral? Es imposible. Lo que sí es posible es autoengañarnos. Lo que sí es posible es que nosotros lleguemos al punto de creer de que Dios nos va a decir algo que contradice su voluntad moral. Y les voy a dar un ejemplo. Hay mucha gente que dice: ay, Dios me dijo que me fuera para Estados Unidos. Así te dieron ya una residencia, te dieron ya una visa que te permite quedarte en ese país de una manera legal, porque la voluntad moral de Dios es que obedezcamos a nuestras autoridades. La voluntad moral de Dios dice que yo debo obedecer a las leyes establecidas por los hombres. Entonces dime tú, ¿cómo puedes decir que Dios te habló, que Dios te dijo que te fueras de ilegal y que permanecieras de ilegal? Y muchas veces hacemos planes y hacemos todo un complot, toda una conspiración, y nos inventamos que es que Dios nos dijo, y que entonces para que justificar que Dios nos dijo, entonces nos ponemos creativos y entonces nos inventamos que hubo una persecución política, y entonces pedimos asilo y nos inventamos cuentos y nos inventamos historias y venimos con un poconón de cuentos mentirosos para que yo pueda hacer mi voluntad. Es posible mentir a la hora de presentar nuestros impuestos con la excusa de que vamos a dar una parte de ese dinero que nos ahorramos de darle al gobierno, se lo vamos a dar al Señor. Dios me dijo. Dios nunca te va a decir que mientas en tu declaración de impuesto. Es posible que resultemos mintiéndole a nuestra pareja para hacer nuestra voluntad en cualquier área de la vida familiar, como por ejemplo las finanzas, en donde no somos honestos, en donde mentimos, en donde hacemos complots. De repente en las relaciones interpersonales con los hijos, en donde decidimos mentir para favorecer a un hijo con nuestra pareja, porque no nos gusta lo que sería
si yo no hago las cosas a mi manera. Así que no vuelvas a decir que Dios te dijo cuando Dios no lo ha dicho nada, no lo ha dicho explícitamente en su palabra. Y aun cuando lo diga en su palabra, tienes que interpretarlo correctamente, porque muchas cosas no son para ti. Muchas cosas son para Abraham, muchas cosas son para Isaac, muchas cosas son para Josué, muchas cosas son para Adán y Eva. Hay otras cosas que sí son para la iglesia, pero hay muchas que no son para ti. Así que muchísimo cuidado de vivir pensando que cada vez que pasa un pájaro o que sale un pedazo de papel volando, ay, Dios me está hablando, Dios me habló, el pájaro, el papel, me tropecé. Dios no te está hablando, simplemente que no estás mirando por donde caminas. Eso es otra cosa. Entonces, por eso empiezan tantas sectas, por eso hay tantas iglesias falsas con el letrero, con el rótulo afuera: iglesia cristiana. Mentira, es una secta mentirosa. Así que no crean a esas personas que viven diciendo que Dios les habló cuando Dios no les ha dicho absolutamente nada, y cuando no está completamente validado por la palabra de Dios. Así que no debemos usar el nombre de Dios en vano. Eso fue lo que hizo Jacob, blasfemo, no solamente mentiroso, engañador, traicionero, sino adicionalmente blasfemo. Y eso es lo que resultamos haciendo cuando hacemos las cosas a nuestra manera. Versículo 21. Isaac entonces dijo a Jacob: te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres tú o no mi hijo Esaú. O sea, Isaac tenía sus dudas, y ya nos va a decir el siguiente versículo por qué. Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo tocó y dijo: la voz es la voz de Jacob, obviamente, pero las manos son las manos de Esaú. O sea, él dijo: wow, estoy confundido, dijo Isaac. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó: ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Aquí se ejecuta el plan. Aquí es donde Isaac cae en el engaño. La conspiración de Rebeca y Jacob pasa la primera prueba. Todo va saliendo como lo tramaron. Isaac toca las manos de Jacob y dice: este es mi hijo. Como la ropa de Jacob era la ropa de Esaú, olía también a Esaú, y más encima la comida era lo que había pedido Isaac. Así que todo va a funcionar como ellos lo planearon. Todo está saliendo muy bien. Rebeca es una planeadora maestra. Y es posible que en este momento, como todo les está saliendo bien, es posible que ellos digan: el Señor está conmigo. Tú puede que estés en este país de repente ilegal y digas: el Señor está conmigo porque me ha prosperado. El Señor me está respaldando las mentiras que yo dije. El Señor está respaldando que yo violo la ley, que yo estoy de ilegal. El Señor está respaldando todo lo que yo hago porque me salió bien. Pero es porque tú quieres hacer las cosas a tu voluntad. Ahora, puede que todo te funcione externamente, pero te quiero decir que aunque te funcione externamente, estás violando la voluntad moral de Dios. El Señor no está a tu favor. El Señor no bendice tu proceder. Tú crees que estás mejor violando la voluntad moral de Dios, que porque aquí se gana más dinero, o que porque si le digo mentira a mi pareja, entonces voy a hacer las cosas a mi manera porque creo que es lo mejor. Pero al violar la voluntad moral de Dios, pierdes el respaldo de hacer las cosas a la voluntad de Dios. Recordemos la idea principal: solo hay una forma, solo hay una de vivir la vida: a mi manera o a la manera de Dios. Punto número 2: hacer las cosas a mi manera, aunque siempre viola la voluntad moral de Dios, jamás, escuchen esto, jamás elimina la voluntad soberana de Dios.
Ahora, ¿qué es la voluntad soberana de Dios? Ahora, recordemos que Dios está en absoluto control de todas las cosas y por lo tanto, todo lo que Él ha decretado sucederá conforme a su buena voluntad. Y dado que la voluntad soberana de Dios depende de su poder y no de las circunstancias, no hay nada que elimine o que altere esta voluntad. Lo que Dios ha decretado sucederá y punto, y nadie puede alterarlo. Miren lo que dice el versículo 25. Entonces dijo Isaac: sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió. Le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. Y al notar el olor de sus vestidos, Isaac lo bendijo diciendo: ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues del rocío del cielo y de la riqueza de la tierra y abundancia de grano y de vino nuevo. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé Señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Ahí está la bendición de Abraham, ¿no? Que Dios le dio a Abraham. Ahora Abraham lo pasó a su hijo Isaac, y ahora Isaac lo estaba pasando ahora a su hijo Jacob, y este estaba pensando que estaba bendiciendo a Esaú. ¿Saben qué sucedió acá? Que a pesar del engaño, a pesar de la mentira, a pesar de la conspiración, a pesar de la traición, a pesar de la blasfemia, se cumplió lo que Dios le dijo a Rebeca en el capítulo 25, versículo 23, de que el menor lideraría y el mayor serviría al menor. Se cumplió lo que Dios ya había decretado. Se cumplió lo que Dios ya había dicho. Se cumplió lo que Dios ya le había anunciado a Rebeca hace 77 años atrás. Se cumplió perfectamente la voluntad soberana de Dios, porque ni Jacob, ni Rebeca, ni tú, ni yo podremos hacer nada que elimine la voluntad soberana de Dios. El plan que Dios tiene trazado para ti y para mí se va a cumplir sí o sí. ¿Cuántos dicen amén? Así es. La voluntad de Dios soberana se va a cumplir por encima de todos nuestros intentos de hacer nuestra voluntad. No importa lo que tú hagas, la voluntad soberana de Dios prevalecerá intacta por siempre. Amén. Recordemos la idea principal: solo hay una forma de vivir la vida, a mi manera o a la manera de Dios. Ok. Punto final número 3. Hacer las cosas a mi manera, aunque siempre viola la voluntad moral de Dios, jamás elimina la voluntad soberana de Dios. Pero ¿saben qué? Hacer las cosas a mi manera siempre trae consecuencias. Se los voy a decir otra vez: siempre trae consecuencias. Ahora ustedes dirían: bueno, si la voluntad soberana de Dios se va a cumplir, haga lo que yo haga, pues entonces yo voy a hacer las cosas a mi manera para ayudarle a Dios, para que me salgan las cosas como yo quiero. Pero resulta que al hacer eso, aunque se cumple el plan y la voluntad soberana de Dios, resulta que todo tiene consecuencias. Y hay dos elementos importantes. Número uno, yo no tengo ni idea cuál es la voluntad soberana de Dios para mi vida. No lo sé. No lo sé en detalle. No lo sé. Yo no sé en dónde voy a estar yo en unos meses. Yo no sé dónde voy a estar yo mañana. De pronto estaré 3 metros bajo tierra. De pronto estaré viviendo en otro país. No lo sé. De pronto estaré en un hospital. No lo sé. Yo no sé los detalles específicos de la voluntad soberana de Dios. Y segundo, nuestras acciones, aparte de la voluntad de Dios, siempre traen consecuencias. Mira lo que dice el versículo 41. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré
a mi hermano Jacob. Rencor, odio, intención de homicidio. Versículo 42. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, a su hijo menor, y le dijo: mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste. Entonces enviaré y te traeré de allá. ¿Por qué he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día? Resulta que la campaña de hazlo a tu manera de Burger King también nos habla de degustar a tu manera. O sea, te gusta la vida a tu manera. Bueno, resulta que aquí ya estaban empezando ellos a degustar el sabor de hacer las cosas conforme a su voluntad. Y el sabor de hacer las cosas a mi voluntad es sabor a odio, es sabor a problemas, es sabor a dificultades, es sabor a división familiar, es sabor de estar haciendo las cosas mal. Es un sinsabor y es un mal sabor. Y aunque a simple vista el plan de Rebeca fue un éxito, y aunque Jacob lo ejecutó a perfección, hacer las cosas a nuestra manera siempre traerá consecuencias. Miren por ejemplo qué sucedió aquí. Relaciones rotas. La relación entre Jacob y Esaú se rompió. Hubo odio, deseos de venganza. Resulta que Jacob y Esaú no se volvieron a ver por 20 años. Esto no es una victoria. Esto no es el resultado de hacer las cosas bien. Ahora, ¿cómo creen que la relación entre Rebeca y su esposo Isaac se afectó por todo esto? Porque como dice el texto, Isaac se enteró inmediatamente cuando llegó Esaú de que lo habían engañado. Ya había bendecido a Jacob, ya no había nada que hacer. Resulta que Isaac no se murió ahí. Isaac vivió 43 años más y murió a los 180 años. Imagínense 43 años viviendo Isaac con esta situación. Rebeca nunca volvió a ver a bebé Jacob. Nunca volvió a ver a su nene. Nunca lo volvió a ver. Ese fue el último día que ella lo vio. Jacob se fue para donde su tío Labán y Rebeca murió antes de poder volverlo a ver. Dios disciplinó a Jacob también y lo puso allí bajo su tío, que se convirtió luego en su suegro, y él también lo engañó. Fueron 20 años de disciplina para Jacob con Labán. Dios permitió que Labán fuera un instrumento en la vida de Jacob para que ese Labán que existía dentro de Jacob muriera. Así que Jacob sufrió el engaño también por parte de sus hijos. Recordemos que Jacob tenía un favorito que se llamaba José, y los hijos de Jacob, los hermanos de José, engañaron a Jacob y le dijeron que se habían comido las fieras a José y que ellos lo habían vendido, cuando en realidad ellos lo habían vendido como esclavo. Así que Jacob sufrió la pérdida engañosa, porque no había sido verdad, la pérdida de su hijo José. Y Jacob nunca recobró su hogar y terminó muriendo en Egipto. Si tú haces las cosas a tu manera, siempre van a haber consecuencias. Muy bien, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, recordemos los 3 puntos de hoy. Hacer las cosas a mi manera. Entonces, siempre viola la voluntad moral de Dios. Entonces, ¿qué debes hacer? Obedece la voluntad moral de Dios. La conoces. Si Dios te dice que no mientas, no mientas. Ay, pero es que si yo no miento, entonces no me va a salir ese trabajo. Entonces eso quiere decir que ese trabajo no es para ti. Porque si te toca mentir, si te toca engañar. Ay, es que este dinero me lo puedo ganar haciendo esto. Ay, es que esta cosa me lo puedo obtener haciendo algo que viola la voluntad moral de Dios. Obedece lo que conoces, que es la voluntad moral de Dios. De esa manera se cumplirá la voluntad soberana de Dios en tu vida sin que sufras las consecuencias. Sencillo. Obedece lo que sabes que es la voluntad de Dios, para que la voluntad que no conoces se cumpla en tu vida y no sufras las consecuencias de hacer las cosas mal. Recuerda la idea principal: solo hay una forma de vivir la vida, a mi manera o a la manera de Dios. Finalmente, Burger King dice: elige
a tu manera. Dios te dice, elige a la manera de Él. La elección es tuya. ¿Quieres vivir a tu manera como promueve Burger King? Puedes escoger una hamburguesa fácilmente, pero si tú eliges vivir tu vida a tu manera, vas a violar la voluntad moral de Dios y van a haber graves consecuencias en tu vida. Vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te elegimos a ti, Señor. Padre, si hay alguna persona en este lugar que aún no te conoce, que no ha entregado su vida a ti, yo quiero invitarte a ti, donde tú estás con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, a que elijas a Cristo, para que vengas a Cristo, para que corras a Cristo, para que te refugies en Cristo, para que vivas conforme a la voluntad de Cristo. Si ese es el deseo de tu corazón, ora conmigo en este momento entregando tu vida a Jesús. Dios, hoy reconozco que he pecado. Hoy creo que Jesús murió por mí, pagando mi deuda en la cruz del Calvario. Creo que resucitó al tercer día para darme vida eterna. Hoy me arrepiento de mi vida de pecado y me rindo a Jesús. Gracias por la vida eterna que me das y gracias por tu amor y dirección en mi vida. Te doy las gracias, oh Dios, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Dios les bendiga, Christ Fellowship.